Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Hablando Claro, del Departamento de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Queremos pedirles excusa porque tuvimos problemas en la conexión, donde no nos permitía conectarnos, pero de todos modos, cumpliendo con nuestra responsabilidad, vamos a comenzar el programa media hora tarde. Bien, en el día de hoy vamos a estar discutiendo el tema sobre la importancia de la redacción en los informes periciales. Y para ello vamos a tener con nosotros a la doctora Glorifé Santiago Molina, quien nos estará ampliando sobre la importancia de esta redacción de los informes periciales. Pero antes quiero indicarle a los compañeros de la universidad que firme la asistencia en este momento y al final, cuando termine el programa, puedan llenar la hoja de evaluación. Bien. Comenzando, cuando hablamos de redacción, nos referimos al acto en cual se establece por escrito un conjunto de ideas lógicas y coherentes dentro de un texto. Por lo tanto, es importante que al escribir haya claridad, corrección y sobre todo utilizando los signos de puntuación y utilizar la palabra correcta. Por lo tanto, ya sea de manera informal o formal, dentro de un texto, el mensaje debe ser claro, preciso y conciso y profesional. Una mala redacción podría traer muchas consecuencias nefastas. Y para eso tenemos a la doctora Glorifé Santiago, pero antes de ello voy a leer una reseña de quién es la doctora Glorifé Santiago. La doctora Glorifé Santiago Molina obtuvo un bachillerato de estudios hispánicos en el Colegio Universitario de Calle de la Universidad de Puerto Rico en el 1994. Continuó estudios de maestría y doctorado en el Departamento Graduado de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra y en el 2005 obtuvo el grado de maestro en arte, especialización en literatura, y en 2018 el doctorado en filosofía y letras con especialidad en lingüística. Actualmente es profesora de español de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Fajardo. Durante su trayectoria profesional ha ofrecido talleres sobre redacción, comunicación, proyección y el español de Puerto Rico y sobre las nuevas tendencias ortográficas de la Real Academia Española. También ha participado en foros y presentado conferencias sobre temas literarios y lingüísticos. Por ejemplo, Los rostros de Sor Juana Inés de la Cruz ante la mirada del otro, la ficcionalización de Sor Juana Inés de la Cruz en Memoria del Fuego, los nacimientos, el reggaetón desde la perspectiva literaria y aspectos lingüísticos en la novela Mi vieja mecedora. Asimismo, ha dramatizado poemas de su autoría, como también de la poeta Julia de Burgos, y finalmente ha participado en foros poéticos contra la violencia de género como parte de la presentación del libro Violencia Nuestra de Cada Día, que también fue escrito por la doctora Mayra Encarnación. Bien, y para ello, pues tenemos aquí con nosotros a la doctora Glorifé Santiago Molina. Buenas noches, Glorifé. Buenas noches a todos. Primero que todo, quiero agradecerte, José, por la invitación de estar aquí contigo y con todos los que están presentes, ¿no? A través de esta red o de este programa, mejor dicho. Así que espero que lo que aquí comuniquemos, expresemos, dialoguemos, les sirva mucho, mucho en su proceso de redacción, más que de redacción, en entender y comprender que verdaderamente redactar con corrección es imprescindible en toda profesión, no importa cuál sea, es sumamente importante. Y vamos a demostrar, para que quede en evidencia de que si cometemos algún error en los distintos elementos o en cualquiera de esos elementos que intervienen en un proceso de redacción, un documento puede ser mal interpretado o sencillamente
puede crear ambigüedad en el receptor. Es verdad que aquí vamos a hablar en los informes, cómo influye esto en los informes periciales, pero en realidad esto sirve para que toda persona entienda que es cualquier documento, desde una pequeña carta, cualquier escrito en un correo electrónico, por chat, cualquier documento, hasta un documento profesional en las universidades, como también en los procesos jurídicos, no importa el documento, la escritura, una buena escritura o escritura con corrección, con mucho cuidado, va a permitir que el mensaje que se quiere transmitir se reciba como verdaderamente deseamos, que sea interpretado como nosotros lo transmitimos y que no sea mal interpretado. Eso hay que tenerlo en cuenta y es lo que aquí vamos a intentar demostrar, que se acepten que verdaderamente redactar con corrección nos va a salvar la vida en muchos casos y momentos. Bien, y precisamente siguiendo esa misma línea de pensamiento, tomando en cuenta tanto los estudiantes y algunos profesionales, a veces piensa, por ejemplo, los estudiantes, que solamente escribir bien es imprescindible solo para la clase de español. Y algunos profesionales también piensan, como por ejemplo el escritor, el profesor de literatura, gramática y lingüística o cualquier otro fin, ¿verdad? También tienen esa percepción. Pregunto, ¿cuán lejos están de esa percepción? Están totalmente lejos. Es un error. Yo voy a hablar desde mi experiencia, todos los años que llevo impartiendo clases. Uno de los comentarios que comúnmente expresan los estudiantes en el salón de clase es, cuando les digo, les entrego un escrito, se lo he corregido, pero es que esto no tenía signos de puntuación. Ay, profesora, pero ¿para qué hay que escribir signos de puntuación? Si eso se entiende, yo lo escribí, yo lo entendí. Eso cualquiera que lo lea lo entienda. Yo le digo, estás equivocado, porque los signos de puntuación nos ayudan a saber dónde van las pausas, cuál es la entonación que le vamos a dar al escrito. Además, me permite a mí poder entrar en el cerebro, en tu cerebro como estudiante, y poder entender exactamente qué era lo que tú querías decir y que cuando yo lo lea no entienda otra cosa, lo malinterpreten. Y la única manera de poder entrar en tu cerebro es usando los signos de puntuación. Y les presento muchas evidencias y muchos ejemplos para que ellos vean que es así. Es una manera de poder captar lo que tú tienes en tu mente. Por ejemplo, es como muy bien dice Salvador García, coordinador del Centro de Escritura del campus Cuernavaca en México. Y yo estoy de acuerdo con este comentario que él hace. Él dice que la escritura es tu huella digital ante el mundo. Y esto es muy cierto, porque la escritura dice cuáles son tus conocimientos, cómo sabes redactar, cómo es ese proceso de redacción en ti. Porque si tú al redactas totalmente desorganizado, donde no hay coherencia alguna en el escrito, eso rápidamente está diciendo de ti algo, está diciendo que en tu cerebro, acuérdense que lo que uno escribe primero pasa por el cerebro, lo que indica que si hay una desorganización en el escrito, hay una desorganización también en el cerebro. Dice aún más, si hay esa desorganización en el escrito y por tanto en el cerebro, rápidamente se percibe algo muy importante, y es que me dice, esta persona no lee. Por ejemplo, yo me paso diciéndole también a mis estudiantes, cuando ellos me entregan un escrito y yo lo veo totalmente organizado, muy bien organizado, rápidamente mi comentario es, este estudiante lee mucho. ¿Y qué hago cuando entrego los trabajos? Lo primero, siempre llevo años que hago esta encuesta para mí. Cuando entrego el trabajo le digo, ¿a ti te gusta leer? Ya yo sé cuál es la respuesta, pero quiero asegurarme. Y el estudiante me dice, sí, a mí me gusta leer. Leo mucho sobre esto y esto y esto. Y ya yo lo sabía.
porque tu escritura es tu identidad. Me dijo claramente que tú lees mucho. Igual pasa cuando en un estudiante su primera lengua es el inglés, por ejemplo, no el español. Y lee mucho en inglés, pero no en español. Miren si esto te identifica rápidamente, que cuando yo tengo el escrito en las manos y yo veo esa sintaxis, que no se parece en nada a la sintaxis del español. Cuando digo sintaxis, verá el orden de las ideas y de las palabras dentro de la oración. Rápidamente digo, la primera lengua de este estudiante, sin haberle preguntado al estudiante, la primera lengua de este estudiante no es español. No lee mucho en español y su primera lengua no es español. Le voy a preguntar. Exactamente cuando hago la pregunta, la respuesta es, sí, profesora, yo hablo más inglés que español y no me gusta leer en español, a mí me gusta leer solo en inglés. ¿Vieron cómo la escritura rápidamente, simplemente viéndola en mi casa cuando corrijo, yo puedo decirte, esta persona lee mucho, esta persona no lee en español. La primera lengua de este estudiante es el inglés, porque es una huella tuya. Dice quién tú eres, qué conoces, qué sabes, cómo organizas la idea en el cerebro. Bien, habla mucho de ti. Por ejemplo, de hecho, antes de seguir esa misma línea que dice que es una huella, ¿verdad? Que identifica a la persona, también te puede reflejar hasta el profesionalismo, la preparación académica que puede tener la persona, que también eso, a través de ello, pues también se puede reflejar ello. Sí, se puede saber cuál es la profesión, se puede saber también la cultura académica que tiene a través de sus escritos, y se puede también entender si es una persona que además de conocer sobre su área profesional, si también conoce sobre otras áreas profesionales. A través de la escritura también podemos conocer eso sobre un estudiante. Además, la escritura te permite a ti expandirte en el área profesional, como dijo muy bien José. ¿Por qué? Ejemplo, si usted va a una entrevista, hay muchas entrevistas que te hacen también evaluaciones escritas, pero ya desde la parte oral, si la comunicación oral es sumamente importante en ese trabajo, desde que tú empiezas a dialogar con esa persona que te está entrevistando, ya a ti te están evaluando cómo tú te expresas, cómo comunicas, cómo lo dices, qué entonación usas, qué vocabulario usas. ¿Por qué? Porque todo eso influye y ellos van a decir, esta persona va a ser buena para comunicarse o esta persona no va a ser muy buena para comunicarse con el cliente. Y eso se va a estar observando desde el principio, cuando tú estás hablando oralmente. Pero si también te necesitan de ti que tengas un conocimiento escrito, te van a evaluar también de esa manera. ¿Qué sucede si tú sencillamente no puedes organizar las ideas, no sabes usar los signos de puntuación, tienes problemas con la acentuación, con la organización de las oraciones dentro de un párrafo, con el lenguaje que usas, etcétera? Si tienes todos esos problemas, es obvio que ese trabajo no va a ser para ti. Incluso ya calificado. Y aparte del trabajo que no va a ser para ti, también el tener esos problemas en términos de signo de puntuación, en no ser claro en el mensaje que quiere expresar, esto puede traer consecuencias nefastas, como yo decía al principio, porque a veces una coma mal puesta o un punto y coma mal ubicado, eso puede tergiversar el mensaje y lo que era que puede llevar consecuencias nefastas, como dije, y hasta económicas, si vamos a ver en situaciones como herencias, un documento legal, etcétera. Pero siguiendo esa mira, le pregunto sobre los procesos, ¿verdad?, en el área judicial, que están apoyados, por ejemplo, por pruebas periciales, que realizan muchos expertos en diversas formas del saber. La redacción puede intervenir positiva o negativamente en algunos casos. Siempre va a intervenir,
positiva o negativamente, siempre va a influir y va a intervenir y puede en algún momento obstaculizar el proceso en esos informes periciales. Quien mejor podría hablar de qué es un informe pericial eres tú, José, porque tú provienes de diversas áreas del saber, desde el periodismo, justicia criminal, así que en redacción él es estupendo, verdaderamente él proviene de varias áreas. Yo sí les puedo decir que en todo proceso judicial, mayormente los procesos judiciales están apoyados por pruebas periciales. Es decir, se le pide a un experto en una materia dada que examine un hecho, un objeto, algún comportamiento para que pueda establecer causas y consecuencias en ese proceso judicial, ¿verdad? De tal persona. Luego que esta persona, experto o este experto, lleva a cabo esta investigación o examina este hecho, termina redactando un documento. Ese documento, en ese documento, el experto escribe todas las conclusiones a las que llega después de haber examinado la situación y le entrega este documento al juez. Este documento se conoce como informe pericial y va a ayudar al juez, y me imagino a los jueces, en eso tú me ayudas mejor, José, tú eres de ahí, me imagino que también los jueces también leen estos documentos, ¿no? Claro, claro. Pues eso va a ayudar a los jueces y va a ayudar al juez a tomar una mejor determinación sobre el caso, sea a favor de la persona que está enjuiciada o en contra. Ahora bien, si la persona, si este perito, este experto, que puede ser un experto en psicología, si eso es lo que necesitan, puede ser un experto en balística, si tiene que ver con balas, puede ser un experto en computadoras, si es ese el hecho, etcétera. El experto que sea necesario, en este caso, necesita redactar ese informe lo más correctamente posible para evitar que haya ambigüedad en la información recibida y sobre todo que evitar que se malinterprete el mensaje, porque como muy bien dice, le voy a buscar a la persona, como muy bien dice José Antonio González Salgado, respecto a la claridad en los textos jurídicos, él dice claramente, asegura que la falta de claridad en muchos de los textos jurídicos se debe mayormente, al mal uso de todos estos elementos de la redacción, pero sobre todo al uso de los signos de puntuación. Él comenta que esto afecta tanto la interpretación del mensaje que deteriora el principal objetivo de la redacción jurídica, que es la precisión. ¿Y a qué voy? Hay que entender que cuando redactamos, cuando es literatura, podemos redactarlo como queramos, bueno, como queramos en el sentido que no importa que todo aquel que lea interprete el texto de diversas maneras, porque la literatura permite eso. Para eso es que se crea la literatura, para que a través de las experiencias de cada ser humano, de los conocimientos que tiene, de lo que ha aprendido a lo largo de la vida, pues interprete ese texto. Así que en literatura yo puedo tener muchísimas interpretaciones y no hay problema, pero lo que son los textos judiciales, legales, científicos y formales, jamás podemos utilizar la lengua literaria. Tenemos que usar, como muy bien me decía a mí, tengo que mencionarla, Mercedes López Baral, que fue mi directora de tesis en maestría, mi tesis que fue sobre Sor Juana. Ella, nunca olvido, por eso se lo voy a decir para que escuchen bien esto, nunca olvido porque yo escribo poesía y me acuerdo que aquel primer capítulo, mejor dicho, los primeros 3 capítulos que yo le entregué a mi directora de tesis, que era Mercedes López Baral, ella me lo crucificó de rojo. ¿Por qué? Porque yo quise ser poética. La poesía estaba por todos lados. ¿Y qué me dijo claramente ella? No seas cursi. Tú tienes que entender
tú escribirás poesía, pero tienes que entender que la poesía es para la literatura. Si vas a redactar una tesis, eso es una investigación y el lenguaje tiene que ser preciso, tiene que ser científico. ¿Por qué? Porque necesitamos que el receptor entienda el mismo mensaje que envía el emisor. Por eso no puede ser literario. Y eso es lo que le estoy comentando aquí, que en una redacción jurídica yo tengo que ser preciso. Yo necesito que todos esos jueces y ese juez y el juez como tal entiendan que lo que el perito en la materia dada está expresando es exactamente lo que el perito pensó aquí en su cerebro, y que cuando llegue ese documento en sus manos, el juez, los distintos jueces no entiendan diversidad de cosas, porque entonces ahí ya tenemos un problema. Eso va en contra del juzgado, de que está, ¿verdad? Se está juzgando, como puede ir a favor. Todo va a depender. Los abogados pueden utilizar esto. Este problema, esta ambigüedad que puede crear un escrito así, los abogados lo pueden utilizar. Entonces, ¿quién puede ser el afectado finalmente? El enjuiciado. Exacto, correcto. Y para evitar eso, ¿verdad? Para evitar esa situación que se puede exponer una persona que está siendo juzgada, y evitar que un mal informe, ya sea del investigador, ya sea del perito, ya sea de la persona que está presentando, ¿verdad?, su análisis que realizó de los hechos, en términos, entonces, ¿qué técnica o medios, elementos de redacción debe contener o se debe contar una persona que redacte un informe pericial o cualquier tipo de informe? Porque puede ser un informe pericial, puede ser un informe de un análisis crítico, puede ser un informe de un análisis de un psicólogo que haga un psicólogo forense, ¿verdad?, cuando va a determinar la situación de ese cliente o ese paciente. ¿Cuál sería esa técnica o métodos que deben tener en cuenta para redactar un informe, independientemente de cuál sea? Cuál sea. Ok. Voy a decir algo primero, que lo dije mencioné ya al principio, pero lo quiero recalcar. Una persona, si quiere, esto es lo principal, ya luego voy a decir todas esas técnicas, José. Lo principal, si una persona quiere aprender a redactar, no necesita de un profesor, no necesita de nadie. Correcto. Sencillamente lea leer mucho, porque y practique, escriba, pero sobre todo lea mucho. Miren, ustedes saben que cuando un niño, lingüísticamente hablando, un niño es bebecito, ¿cómo es que aprende? Nadie le está enseñando, nadie le está dando al bebecito, nadie le está dando una clase de gramática, de taxis, nadie. Sin embargo, de tanto el niño escuchar a su papá, a su mamá, a sus tíos, familiares, amigos, hablar y hablar y hablar, el niño lingüísticamente va grabando en esa parte del cerebro que tiene que ver con el lenguaje, va grabando estructura. Va grabando estructura. Y cuando menos no lo pensamos, mayormente esto ocurre a los 2 años, los 2 años y medio, te pronuncia una oración totalmente completa, con el orden lógico de la sintaxis del español. Y uno se pregunta, ¿uno no le enseña gramática? El niño lo que hizo fue escuchar y grabar. Fue grabando. Ok, lo mismo ocurre si usted quiere grabar estructura oracional, o si usted quiere grabar estructura de párrafo, o si usted quiere grabar estructura de ensayo, o si usted quiere grabar estructura de cuento, de lo que sea. Tienes que leer mucho. Yo quiero poder grabar lo que es un ensayo en mi cerebro. Tienes que leer ensayos y leer, leer y leer. Es tanto lo que lo lees que llega un momento que pasa lo mismo que con el bebé. Tu cerebro va grabando cada vez más estructura oracional, dónde van los signos de puntuación, dónde van las pausas, etcétera. Qué entonación, qué vocabulario. Va grabando. Cuando menos tú te lo imaginas, tú empiezas a escribir con suma corrección. Y la gente te pregunta, ¿y cómo tú lograste esto? Leyendo. Es grabar. Necesitas grabar. Nuestro cerebro es una computadora y tenemos que programarla. ¿Cómo? Con mucha lectura.
Eso es lo primero que necesito decir, porque mucha gente piensa que no, que tiene que ir a un salón de clase. No, en el salón de clase te podemos hablar de una que otra técnica, pero eso no basta. Eso no te hace un experto en escritura. Si no lees, va a haber un problema enorme. ¿Ok? Correcto. Eso es lo primero que quiero decir, José. Y si no te gusta leer, es tan sencillo como que todos los días, si no te gusta leer en español, coge un libro. Y hoy leo 5 minutos, una página. Mañana, 5 minutos, otra página. Y estás así 1 año, 2 años. Cuando pasen 6 meses, tú vas a ver la diferencia de tu escritura hace 6 meses a la escritura después de. Y a la vez va desarrollando también vocabulario. Sobre todo va desarrollando vocabulario porque el vocabulario que tú utilices en la escritura también es vital. Tú no puedes utilizar cualquier palabra cuando escribes. Correcto. Bien, eso también es sumamente importante. Ahora, después de haber dado este consejo que para mí es vital, ¿cuáles son esos elementos imprescindibles en la redacción? Miren, hay muchos. Yo aquí solamente le voy a mencionar para mí los básicos, que con eso la escritura va a mejorar grandemente. Por ejemplo, los signos de puntuación, el acento ortográfico y el diacrítico. La organización del contenido de una oración, que eso tiene que ver con sintaxis, pero prefiero decir la organización del contenido de la oración para que la gente me entienda. Y la organización de las oraciones o de las ideas del párrafo. Eso también es sumamente importante. La extensión, mucha gente no cree que esto importa, pero esto es imprescindible. La extensión de la oración, cuán corta o cuán larga. Y de todo esto yo voy a ir hablando más adelante, mientras dialogo con José. También el uso del lenguaje, si el lenguaje es técnico, la precisión del uso de ese lenguaje y si el lenguaje es prejuiciado o discriminatorio, eso también perjudica. Yo resumí, ¿verdad?, en estos elementos lo más básico que debemos tener en cuenta a la hora de redactar. Puede haber muchos más, pero con esto, miren, de todos estos, si usted me pregunta a mí, ¿cuáles deben estar en categoría? En orden. En orden. El primero que yo colocaría, siempre lo he dicho, es signos de puntuación. Correcto, porque el signo de puntuación te puede cambiar todo el sentido del mensaje que quiere enviar y lo cual puede traer unos problemas terribles en el sentido exacto. Si no se usa los puntos de los signos de puntuación. Exacto, exacto. Por eso digo que para mí la prioridad son los signos de puntuación. En segundo lugar, sería para mí el contenido, la organización de la oración, ¿verdad? De lo que compone una oración, del contenido de la oración. En tercer lugar, la organización de las oraciones de un párrafo y la extensión. Para mí, los signos, esos 4 que he dicho son fundamentales. Si esos 4, la extensión de una oración, la organización de las oraciones o la organización del contenido de la oración o los signos de puntuación, si solo esos 4 de todos los que voy a mencionar aquí se tienen en cuenta, yo les aseguro que la escritura de toda persona va a mejorar. Y se van a evitar muchos problemas de malas interpretaciones en los mensajes. Así que, si quieren, me gustaría empezar a presentarles algunos ejemplos de los signos de puntuación, si lo permiten. La importancia que los signos de puntuación que puede totalmente desviar y desvirtuar el mensaje que se quiera llevar. Ahora, le pido a Tamara que por favor un momento para decirle, Tamara, necesito que vayas al ejemplo donde dice
el testamento para poder proyectárselo a todos los que nos están viendo y que vean cómo puede cambiar el significado de un mensaje. O si quieres, primero vamos al de dice matarlo, no dejarlo vivo. Tamara, ¿me escuchas? Parece que Tamara no nos está escuchando. Sí. De todos modos, pues si tienes ahí el ejemplo en lo que Tamara, ¿verdad?, pueda ubicar la diapositiva. Si no, pues preséntalo para que por lo menos lo puedan escuchar. Okay, mira. Ahí el testamento. Pero si puedes, vamos un poco más atrás. Dale atrás para ir a uno sencillito, como es el matarlo, no dejarlo vivo. Dale, otro más. Ahí. Esto es sumamente sencillo y ustedes verán cómo cambia el significado del mensaje según se coloque la coma. Miren en el primer ejemplo, dice matarlo, coma, no dejarlo vivo. Obvio que si se coloca una coma después de matarlo, lo que se está queriendo, el mensaje que se está queriendo llevar es que lo maten. Que no lo deje vivo. Que no lo deje vivo. Ahora, miren el segundo ejemplo, matarlo no, coma, dejarlo vivo. Sencillamente ahí cambia con ese, al colocar la coma en otra posición de esa expresión, el mensaje cambia totalmente. Ahora es que dicen, no lo maten, déjenlo vivo. Todo lo contrario a lo que dice el primero, con simplemente cambiar una coma. Y miren el último, donde no escribo ninguna coma, matarlo, no dejarlo vivo. El problema de esa última es que al no tener coma, el que recibe el mensaje, la expresión es tan ambigua y tan ambigua que el que recibe el mensaje puede entender una cosa como puede entender la otra. Esto hay que evitarlo en los informes periciales. Porque necesitamos que los jueces y el juez entiendan exactamente lo que yo quise transmitir. Y no que sea tan ambiguo que unos puedan entender una cosa y los otros otra. Eso hay que evitarlo. Así que ahí lo vimos en un pequeño ejemplo. Ahora hay otro que es un ejemplo mucho mejor que tiene que ver con un testamento. Y ese les va a demostrar el peligro. Muévela otra vez, Tamara. Ahí. Bien. ¿Qué sucede? Este es un testamento en que no se sabe si fue, como muy bien dice ahí, por ignorancia o a propósito. Al morir, la persona, el señor que redacta el testamento, lo redactó sin utilizar signos de puntuación. El juez, cuando lee este testamento, no sabe qué hacer, está totalmente confundido y decide llamar a todos los herederos que están en ese testamento para que lo ayuden a descifrar cuál es el mensaje del texto. Así que llamó al sobrino Juan, al hermano Luis, al sastre y a los jesuitas, y a cada uno de ellos le dio una copia del testamento para que se fueran a su casa y le colocaran los signos de puntuación y que al otro día se iban a volver a reunir para llegar a un consenso. Pues bien, todos ellos lo hicieron y se reunieron al otro día y miren lo que ocurre. Tamara, ¿puedes pasar a la próxima diapositiva? Gracias. Miren aquí, perdón, necesitamos leerlo sin los signos de puntuación. Vuelve atrás, Tamara, disculpen. No. Ahí, lo voy a leer. Es el que está en negrita. Dice, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. No hay signos de puntuación, excepto el punto final. Bien, pasa ahora hacia la próxima diapositiva. Ahora vamos a ver, donde, ahí, déjala ahí, Tamara. Bien, miren Juan el sobrino.
donde colocó los signos de puntuación y lo que significa el testamento, según él colocó los signos de puntuación. Obvio, colocó los signos de puntuación a su favor. Y miren esto. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. Punto. ¿Ven? A él. Se está dejando los bienes a él. Sé que él fue listo. No a mi hermano Luis. Punto. Tampoco, coma, jamás, coma. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Punto. Nunca. Coma. De ningún modo, coma nuevamente, para los jesuitas. Así que no para los jesuitas. Y todo lo dicho es mi deseo. Así que, según Juan el sobrino, colocó todos los signos de puntuación y la herencia se la dejan a él. Exacto. Pero miren ahora Luis, el hermano, cambia los signos de puntuación y al cambiarlo, cambia el mensaje. Primero, la primera oración le coloca signos de interrogación, como cuestionándose si lo hace o no lo hace. Y dice, dejo mis bienes a mi sobrino. Dice, ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. Así que a sobrino Juan no es. Dice, ahora con signos de admiración, a mi hermano Luis, en otras palabras, es a él a quien se lo dejan. Luego, tampoco, y los signos de puntuación no, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, punto. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Así que, según Luis, y según él colocó los signos de puntuación, la herencia es para él. Ahora vamos a ver al sastre. Vuelve colocando signos de interrogación en las primeras dos oraciones. Como que dice, lo cuestiono, porque no es para ellos. Dice, ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis, tampoco, jamás. Sigo. Se pagará la cuenta al sastre. Así que sí se le va a pagar. Aquí se le paga la cuenta al sastre. Todo a su favor. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Miren ahora los jesuitas, cómo colocan los signos de puntuación. Aquí ellos escriben tres de las oraciones con signos de interrogación, cuestionándolo para que no les toque a ellos. Y empiezan otra vez. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, para ese no es. A mi hermano Luis, tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo. Para los, miren ahora lo que hacen los jesuitas. Para los jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo. En otras palabras, que los jesuitas lo hicieron también. Cada uno lo hizo a su favor. Exacto. Y nos falta el último, el juez, que también tuvo una versión distinta. Dice, vuelve y dice, ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis, tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Tampoco es para el sastre. Y para los jesuitas, miren lo que dice, nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Para los jesuitas tampoco. De todo lo dicho es mi deseo. Por eso es que entonces el juez decide que la herencia no es para nadie y se incautan los bienes. Se acabó. Wow. O sea que la importancia de esos signos de puntuación. ¿Cómo cambia todo? Todo. Son 4. Es el mismo texto. Porque la organización de las palabras dentro de esas oraciones y la manera en que se organizan también las ideas es la misma, eso no cambia. Lo único que cambian son los signos de puntuación. Y según se cambia el signo de puntuación, la herencia puede ser para Juan, puede ser para Luis, puede ser para el sastre, puede ser para los jesuitas o para ninguno. Así que imagínense. Ajá. Sigue. Así que entonces esto demuestra, imagínense que solo usted imagínese que una persona vaya a un abogado para que le redacte un testamento y ese abogado no sepa escribir, no tenga un buen conocimiento de lo que es la redacción. Eso puede traer un problema de aspectos legales, y a saber quién gane. Correcto. ¿Ven? Por eso es que la precisión, en este caso el uso de los signos de puntuación, para mí es lo principal en todo documento y sobre todo en todo lo que es jurídico, como son los informes periciales. De hecho, sé que entonces el desconocimiento o mal uso del signo de puntuación podría a un nivel de afectar un juicio o afectar a una empresa o el destino de una empresa. Totalmente.
totalmente. Miren este ejemplo. Les voy a mostrarle, tres ejemplos donde hubo empresas y negocios que se afectaron por el mal uso de los signos de puntuación, que les costaron millones. Le pido a Tamara que por favor me presente la diapositiva donde dice 3 casos en los que un error de puntuación costó millones, ese mismo. Después vamos a ese. Ya lo presentaste. No, antes. Ahí, ya. Déjalo ahí, Tamara. No lo muevas. Ok. Miren el primero. Esto lo presentó BBC Mundo en el 2017. El primero, dice, una empresa láctea estadounidense, la Oxford Dairy, enfrenta una factura de horas extras por unos 10 millones. Después que un grupo de conductores de camiones ganó una demanda, dice, un tribunal de apelación falló a favor de los conductores, diciendo que la falta de una coma, miren, la falta de una sola coma, en las leyes sobre horas extras del estado de Maine, en el noroeste de Estados Unidos, hizo que las regulaciones sean demasiado ambiguas, lo que le costó millones y tuvieron que pagar esto. ¿Ven? Miren este segundo error, esta segunda situación. Dice, el error en la colocación de una coma para especificar los decimales en el costo de la fabricación de una aeronave militar hizo que el fabricante Lockheed Martin perdiera 70 millones. Solamente la coma para mencionar los decimales. ¿Tú sabes lo que es perder 70 millones solo por una coma? Eso es horrible. Miren el último. En 2006, la aerolínea italiana Alitalia cometió el error de publicar una tarifa de viaje a $39 en vez de colocar la coma que dijera 3.900, una coma entre el 3 y el 9. Pues, ¿qué pasó? Antes de que corrigieran el error, 2.000 pasajeros se aprovecharon de la oferta, lo que le costó la pérdida de 7.700 millones. Tuvieron que honrarlo. Correcto. O sea, la gente se cree que no, que esto no promueve pérdidas en empresas, en negocios. Sí promueve. Es más, yo nunca olvido un estudiante cuando daba clase en el Turabo. Este estudiante tenía negocio, pero él quería tener un bachillerato. Por tal razón estaba tomando clases, porque a pesar de tener empresa y que todo le iba bien, él quería tener ese título. Pues bien, estábamos hablando de la importancia de los signos de puntuación. Él me detiene, me acuerdo, levanta la mano y me dice, los estudiantes aquí se creen que eso no es así, pero sí es así. Porque si supieran, yo tengo una empresa, yo quería asociarme con otro negocio. Y yo redacté la propuesta, la envío, me la rechazaron. Yo no podía entender por qué el rechazo. Por tal razón, decido ir a dialogar con el dueño, ¿verdad?, del otro negocio. Y cuando dialoga con el dueño del otro negocio, lo que sucedió fue que, eso es lo que él me contó en aquel momento, que la otra persona entendió otra cosa de lo que él quería proponerle, simplemente por la mala redacción. Lo único que lo salvó, que él fue a hablar y que todo se aclaró oralmente. Pero si todo se hubiese quedado en el escrito, hubiese perdido hacer negocios con esa otra persona. Y eso él lo expresó y a mí pues me encantó que lo hiciera, porque no es lo mismo que alguien te lo exprese como una experiencia de vida a que se lo diga yo. Ajá. Y verdaderamente es así. Trae problemas, muchos problemas. Y legalmente, ya vieron, sí hay pérdidas. Puede haber pérdidas millonarias, pero también puede haber pérdida de libertad. Bien, porque si la persona por algo así, hay errores, la persona puede terminar presa.
La persona puede perder el juicio, o sea, verdaderamente puede perder más allá que simplemente dinero. Correcto. Por eso es que los informes periciales deben estar bien redactados y los signos de puntuación muy bien usados. Esa es la verdad. Claro está, pero los signos de puntuación no son lo único. Claro está, claro está. Voy a comentar algo. Yo siempre he dicho que la buena escritura es tan importante como un médico. Y ustedes dirán, ajá, ¿cuál es la relación? Es sencillo. Un documento bien redactado puede salvarte la vida, al igual que un médico, un buen médico puede salvarte la vida. ¿Por qué me digo esto? Un médico, pues claro, en cuanto a medicina, en un hospital, etcétera. Pero la redacción te puede salvar la vida en un juicio. Correcto. La buena redacción. Por eso es que yo siempre hago esa comparación. Porque es la verdad. Tanto uno como el otro pueden salvar la vida. Por eso la redacción es sumamente importante. Sí, y aparte de los signos de puntuación, es importante también el acento. Porque hay palabras que son homónimas y puede tener un significado distinto. Totalmente. Hay palabras, el acento puede distinguir significados, como correcto, también puede distinguir categorías gramaticales diferentes, como igualmente puede indicar el tiempo verbal del hecho que se está pronunciando en ese momento. Correcto. Así que nos ayuda a entender el escrito. Un buen ejemplo, no voy a usar todos los ejemplos que están ahí, pero voy a ir, miren el que dice en la segunda parte, que dice, no tienes que moverlo, Tamara, ¿dónde estabas? Ahí, déjalo. Donde dice, ¿te gustó o te gustó? Imagínense que usted envía un chat. Ya no me voy a olvidar de un escrito formal. Exacto. Usted envía un chat por WhatsApp o por texto tradicional, etcétera. Y simplemente le envía este mensaje a la persona. Como está ahí, vamos a suponer el primero, que dice te gusto, sin acento. ¿Verdad? O vamos a hacerlo mejor al revés, tendría más sentido. Tú vienes y le envías el segundo, te gustó, y le pones un acento a la O, te gustó. La persona va a decir qué es lo que me quiere preguntar, qué es lo que me gustó. Sencillamente lo que él quería preguntarle a ella era, ¿te gusto? Yo te gusto, pero el mal uso de los acentos puede ya traer una confusión en ese mensaje. Ella decir qué es lo que él quiere saber de qué es lo que me gustó, cuando él quiere saber si él le gusta a ella. ¿Ves? Ese pequeño ejemplo, solamente uno, no necesito usar más, aunque hay otro más, lo voy a presentar. Miren el que dice, mi inglés está muy mal. Ustedes saben que en español, una de las características del español de Puerto Rico, como parte del español atlántico, y cuando digo el español atlántico me refiero al sur de España, que es Islas Canarias, perdón, al sur de España, que es Andalucía, también Islas Canarias y toda Hispanoamérica pertenecen a lo que se conoce como el español atlántico. En el español atlántico, la mayor parte de los países que pertenecen a él, y Puerto Rico es uno de ellos, tendemos a que las S finales no las pronunciamos. Por ejemplo, en vez de decir las niñas, tendemos a aspirar esa S final y decimos las niñas. Casi ni se escucha la S. Pues imagínense en Puerto Rico diciendo, voy a aspirar esa S final para que puedan escuchar a lo que me refiero. Mi inglés está muy mal. Mi inglés está muy mal. La diferencia es muy poca. Y fácilmente tú no sabes si se está refiriendo a la lengua o se está refiriendo a la ingle, a una parte del cuerpo. Exacto. ¿Ven? ¿Por qué? Porque aspiramos la S final. Entonces, ¿dónde ubico la fuerza? ¿Dónde ubico esa tilde? En este caso, más que tilde, fuerza. Va a decir muchísimo de qué es lo que yo quiero decir. Igual en el escrito. Porque miren,
tengo un problema. Hoy día muchos jóvenes están escribiendo como hablan. Como no pronuncian las S finales, cuando me entregan escritos, miren, es increíble. Un escrito me dicen los estudiantes. Y vuelven y más adelante porque yo digo, si es una sola vez, yo digo, pues es que se le pasó, no importa. Pero cuando en un mismo escrito me repite los estudiantes 3 y 4 veces sin pronunciar la S final, es que está escribiendo según habla. Es correcto. Y hay un problema de concordancia por cómo habla. Entonces, si tú vas a escribir como, en un caso así, imagínense que usted me escribe el inglés, está muy mal, eliminando la S como me hacen muchos estudiantes. Pues porque como no la pronuncian, no la escribo. Eso crea problemas. Estoy mencionando aquí 2 problemas, ¿verdad? De la redacción. Escribir como hablo, que el hablar y escribir no son totalmente iguales, pero se los muestro para que ustedes vean que según tú escribes así hoy día, escribiendo como hablas, imagínense un caso así. Mi inglés, si la S está muy mal, y la otra igual, y sin acento ninguna de las dos. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A la inglés o al inglés? Al inglés, exacto. Sería un problema increíble. Así que sí, la acentuación, el acento ortográfico o diacrítico es sumamente importante para poder entender a cabalidad el mensaje que se nos quiere transmitir. Bien, de hecho, el tema es completamente bien amplio y en una hora pues no nos da tiempo discutir todo lo que deberíamos, ¿verdad?, presentar, porque solamente nos queda 8 minutos y para ir tratando de cubrir aquellos, ¿verdad?, aquellos puntos importantes, porque hay mucho lo que nos queda. Pero quería preguntar, además, ¿verdad?, de lo que hemos hablado, de los signos de puntuación, de la ortografía, ¿qué podría decir acerca sobre la oración y el párrafo en un proceso, en una escritura? Ok. Si no redactamos organizadamente una oración, siguiendo las sintaxis posibles en español, también el mensaje se puede tergiversar. Quiero darles un pequeño ejemplo en una oración y luego le voy a dar un ejemplo en un párrafo, para que entonces tengan ambos ejemplos. Le voy a pedir a Tamara que vaya a donde dice la organización del contenido de la oración, donde se presenta el ejemplo que dice la justicia del país andino. Ok, no, antes. Antes, Tamara, antes. Dale, yo te voy diciendo antes. Ahí, déjalo ahí. Bien. No, Tamara, donde dice la próxima, ahí, déjalo ahí. Bien, miren la última que dice, la última oración que dice. Vamos a leer la primera y vamos a ver la organización del contenido de esa oración, que es totalmente ambigua y nos crea confusión de quién se está hablando en realidad. Dice, la justicia del país andino tiene una denuncia de abuso sexual que realizó Raúl Gómez sobre el hijo de una cuñada de 9 años. Según leemos esta primera oración, ¿verdad?, de acuerdo con el orden en que están las ideas, como que tendemos a entender que quien llevó a cabo el abuso sexual fue Raúl Gómez. Sin embargo, vamos a presentar ahora la oración correcta, que es la que está justo debajo, para que ustedes vean, aquí cambiamos el orden de las ideas y verán cómo cambia. Dice, Raúl Gómez denunció a la justicia del país andino el abuso sexual del hijo de 9 años de una cuñada. Aquí sí se detecta rápidamente, se percibe rápidamente que Raúl Gómez no es el abusador sexual, sino quien denuncia el abuso sexual. Pero en la primera no. En la primera, muy bien podemos entender que Raúl Gómez es el abusador sexual. ¿Ven el problema de si organizamos mal las ideas de una oración? Vamos a ver un ejemplo ahora de un párrafo. Dale hacia adelante, yo te digo dónde te detengas, Tamara.
Dale. Sigue. Sigue. Continúa. Continúa. Ya estamos llegando. Otra más. Aquí. Aquí tengo dos problemas. Bueno, 3 o 4. Aquí hay muchos. Aquí hay un problema que es de organización de las ideas en una oración. Pero también tengo la organización del que más adelante los expertos dicen claramente, los expertos en redacción en todos sus libros comentan que cuando uno escribe una oración no debe excederse de 20 palabras aproximadamente. ¿Por qué? Porque cuando ya tú te excedes de 20 palabras es demasiado larga y eso va a requerir de ti un buen conocimiento de los signos de puntuación, más una buena organización de las ideas de la oración. Y ya con eso tienes un gran problema. Por eso los expertos te dicen, intenta redactar oraciones un poco cortas, no sumamente largas, sencillas, para que no tengas que usar tantos signos de puntuación y para que vayas diciendo las ideas directas, una detrás de la otra. Correcto. Y la persona la vaya captando poco a poco. Pues aquí están todos esos problemas. De oraciones demasiado largas, miren, esa oración empieza en la presencia y termina abajo en criollo. Una oración, un párrafo entero. Ahí hay muchísimas palabras. Eso es un error. Ya les dije, no debe pasar de 20 palabras cada oración. Y además, mal organizada cada una de esas oraciones y de las ideas. Vamos a leer esto y luego vamos a leer el párrafo corregido. Aquí dice, la presencia de los negros y las negras en la isla, aún después de casi 500 años de que llegaran a nuestras playas, no es un tema en el que todos los puertorriqueños hayamos estado siempre de acuerdo, porque es en los 80 cuando finalmente se ha clarificado mejor la importancia que tuvo ese componente poblador en nuestra formación de pueblo, ya que desde sus comienzos los negros y las negras están ligados a nuestra historia. Esto es así porque los primeros en llegar fueron libertos, tanto Francisco Mejías como Juan Garrido, están asociados a la empresa conquistadora de Juan Ponce de León, y la sangre de los negros está en la de los puertorriqueños desde la primera generación de criollo. Miren qué oración más larga. Dios mío, eso ni un locutor podría leerlo. Exacto, y además tú te pierdes. Cuando ya tú llegas a la tercera línea, tú te perdiste. Correcto. ¿Qué es lo que me está queriendo hablar esta persona? Miren ahora, arreglada en distintas oraciones un poco más cortas y organizada de una mejor manera. Pasa a la próxima diapositiva, Tamara, por favor. Miren aquí el cambio. Está totalmente organizada organizada de una mejor manera. Dice, la aceptación de la presencia negra en Puerto Rico siempre ha sido un tema conflictivo. Punto. Una oración corta. Ya podemos entender lo que nos dice esa primera oración, porque no es larga. Vamos a la segunda. No es hasta la década de los 80 cuando finalmente se clarificó la importancia de este componente en nuestra formación de pueblo. Punto. Empezamos la próxima oración. Desde sus comienzos, estos han estado ligados a nuestra historia. Punto otra vez. Ejemplo de ello son los primeros negros libertos que llegaron a Puerto Rico asociados a la empresa conquistadora de Juan Ponce de León. 2 puntos. ¿Quiénes son ellos? Francisco Mejías y Juan Garrido. Punto. Ya desde la primera generación de criollos, la sangre de los negros estuvo en la de los puertorriqueños. ¿Vieron la diferencia? Aquí tú puedes captar mucho más fácil de qué me está hablando por la organización de las oraciones. Las oraciones ya no es una oración muy larga, sino varias oraciones un poco más cortas y además las ideas están mejor estructuradas. Bien, yo creo que qué pena que ya el tiempo nos traiciona. Hay mucho que había que discutir. Eso podría haber para un segundo programa donde podríamos continuar, porque hablar sobre redacción y sobre no es en una hora, tú no cubres todo el contenido, porque
saber redactar, realmente, como bien dijiste al principio, hay que leer y leer y leer. Y le digo por experiencia, ¿verdad? Como periodista, cuando comencé mi carrera, que había que redactar bien. Y a veces, cuando redactábamos, teníamos que pensar en el público, a quien tú vas, el que te va a leer. Y yo no puedo utilizar un vocabulario muy rebuscado porque no me van a entender. O sea, no van a entender el mensaje que quiero transmitir. Por eso es que es importante, como dije al principio y como has presentado, hay que utilizar vocabulario sencillo, conciso, preciso y saber utilizar los signos de puntuación y las tildes, porque a veces una tilde mal utilizada o signo de puntuación mal utilizado tergiversa totalmente el mensaje que se quiera llevar. Sí, es muy cierto. Todo eso que mencionaste, yo lo tenía para presentarlo, tú lo sabes, porque viste el PowerPoint, yo iba a hablar de todo eso, pero como dices tú, no da el tiempo, verdaderamente no da el tiempo. En otro momento se podrían hablar de esos. La segunda parte. Podemos seguir la segunda parte, que sí, podemos coordinarlo para próximamente. Exacto. De todo, pues en verano ya no hay más tiempo para continuar, lamentable, ¿verdad? Y pido disculpas nuevamente por el atraso, porque como saben, la tecnología pues a veces pues nos falla, pero logramos, ¿verdad?, el cometido. Y quiero pues nuevamente agradecerle a la doctora Santiago Molina por esta extraordinaria exposición que nos dio en la noche de hoy. Espero pues tenerla nuevamente en un segundo programa para continuar, porque es importante saber redactar, saber cómo transmitir un mensaje, y más en los informes periciales para aquellos estudiantes que estudian justicia criminal o para los profesionales que se dedican al campo de la investigación, al campo de la psicología. Como dijiste al principio, que no importa el área profesional, hay que saber escribir, y a veces la mala redacción puede traer consecuencias nefastas, y ya en los ejemplos que presentaste, ahí pudimos ver, ¿verdad?, de algunas empresas que pudo perder millones de dólares, un testamento que llevó al final al cabo, pues, la persona no tener, ¿verdad?, la herencia debido a los mal uso de los signos de puntuación. Y por eso, pues, es importante discutir nuevamente una segunda parte de este tema. A mí sí, y estoy dispuesta a volver cuando tú me lo digas, José y Tamara, ambos, cuando ustedes quieran, aquí estoy nuevamente. Lo que a mí me interesaba de aquí era simplemente que quedara claro, que quedara en evidencia que sí es importante redactar. Correcto. Eso es todo lo que yo quería. Si eso se logró y se dieron cuenta que es cierto, que no es simplemente que los profesores queramos estar constantemente hostigando al estudiante porque tienes que redactar, no. Es que verdaderamente la redacción sí puede decir mucho de ti y también puede salvar vidas. Correcto, así es. Bueno, pues nuevamente gracias, y le pido, ¿verdad?, a los compañeros de la universidad que llenen la evaluación, y le informo que el próximo lunes 9 de noviembre vamos a tener a Tania Ramos con el tema de invisibilidad. Los espero en el próximo lunes, y nuevamente pues, y mañana, jóvenes y todos que nos vean, es el momento de ejercer nuestro derecho al voto. Piensen bien a quién vamos a dejar el destino en este país. Buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, buenas noches. Luego, buenas noches.